Buenos días, señoras y señores. En primer lugar, les pido disculpas por este retraso del que soy responsable. No sé si directo o indirecto, pero, en fin, el tiempo ars longa vita brevis, decían los latinos, y eso se cumple todos los días. Vamos, en todo caso, ya a comenzar este acto de clausura del 16º curso de la Escuela de Lexicografía Hispánica, que la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española viene realizando en colaboración con la Fundación Carolina y el Grupo Planeta. Vaya mi saludo y mi bienvenida a todos, especialmente a los alumnos del curso, a los profesores aquí presentes y a los colaboradores, aparte de nuestros socios, que son la Fundación Carolina, el Grupo Planeta, y no quisiera olvidar, por supuesto, la Universidad de León, en donde va a continuar ahora la última fase del desarrollo del curso, que comenzó a distancia, que ha continuado presencialmente en nuestra aula de Serrano y que ahora irá a esa hermosísima ciudad castellano-leonesa, donde se cerrará el ciclo. Va a intervenir seguidamente don Francisco Javier Pérez, que es el secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española y expresidente de la Academia Venezolana de la Lengua. Adelante. Bien, buenos días, un saludo para todos. Me sumo al vocativo que el director acaba de hacer para no repetirnos tanto. Si entusiasma la instalación de la escuela cada año, nos llena de enorme satisfacción esta clausura, digamos así, de la escuela, porque indica que los objetivos se han cumplido y que ustedes han tenido el tesón y la disciplina y la inteligencia de poder estar en este momento cerrando lo que comenzó 3 meses atrás o mucho más tiempo atrás, mejor dicho. Uno de mis libros lleva por título Pensar y hacer el diccionario. Pues bueno, solamente quería como decir muy escuetamente en este momento que para ustedes se cierra hoy el tiempo del pensar el diccionario y comienza el del hacer el diccionario. Entonces, bueno, les deseo mucha suerte y en lo personal manifestarles que ha sido un placer ser profesor de ustedes un instante apenas y en algo contribuir al éxito de su tarea como lexicógrafo que comienza a partir de hoy. Muchas gracias. Buenos días y enhorabuena a todos, porque doy por supuesto que ya todos han pasado con creces y con todas las buenas calificaciones este curso. Para el Grupo Planeta es muy importante la colaboración que tenemos con la Real Academia y con la Fundación Carolina para llevar adelante esta escuela de lexicografía. Espero que el año que viene podamos apoyar algún becario más. Ahí estoy intentando que podamos añadir un poco más de financiación a la que ya damos, y enhorabuena a todos, que el tiempo en León será muy, muy agradable también, os gustará estar allí y que, como dice el director de ASALE, sea útil para todo vuestro trabajo futuro. Gracias. Muchas gracias, estimado director de la Real Academia, académicos, alumnos. Es un placer para mí volver a reunirme con todos ustedes 3 meses después del acto de inauguración. Confío que estas semanas, estoy seguro, les hayan sido gratas y académicamente productivas. Por mi parte, siempre es un orgullo constatar cómo todos los años se forma una nueva promoción de lexicógrafos del español, expertos custodios de nuestra lengua. Como saben, se han convertido ya en supervisores del significado de las palabras, una responsabilidad nada pequeña y mucho menos en estos tiempos de noticias falsas. No obstante, en el marco de esta escuela, sobre todo me gusta pensar en su función de vigilantes de la riqueza del idioma, tanto de su vocabulario como de su sintaxis. No hará falta que les recuerde la cantidad de flexiones, voces y acentos del español que se aprecian en Iberoamérica y en Estados Unidos, donde recientemente he tenido la suerte de estar con el director Darío Villanueva hablando precisamente de todos estos temas.
En este sentido, son ustedes quienes han de encauzar todo el caudal creativo de nuestra lengua hacia su buen uso lingüístico y gramatical. Se trata de una tarea inmensa, pero estoy seguro de que gracias a este curso estarán más que preparados para acertar en este arte sutil de ajustes y equilibrios. Confío asimismo en que hayan podido disfrutar de nuestra sociedad y de nuestro estilo de vida. Tal y como suelo repetir siempre a los becarios de nuestra institución, a los becarios carolinos, entre los cuales hay alguno de ustedes, tras haber sido una especie de embajadores de sus naciones en España, ahora les toca y les pedimos que sean también embajadores de España en las suyas, ya que nos han conocido. Porque al final el objetivo consiste en que Iberoamérica y España estén cada vez más cohesionadas. Les reitero de nuevo mi enhorabuena y aprovecho para agradecer a Darío Villanueva y a todos los responsables de la escuela su dedicación, trabajo y profesionalidad. Tras 17 años de recorrido, no cabe duda de que este curso se ha convertido en una iniciativa imprescindible y valiosísima en la que nosotros, por supuesto, seguiremos colaborando. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Don Salvador Gutiérrez Ordóñez es académico de la Española, pero ahora le voy a pedir que intervenga poniéndose el birrete de catedrático de la Universidad de León, porque ha sido imposible contar con la vicerrectora que inicialmente había anunciado su presencia aquí por razones plenamente justificadas en representación de esta universidad, que es con la que podemos emitir el título oficial de este máster de lexicografía de nuestra escuela. Don Salvador Gutiérrez ha estado desde el principio en este encuentro de colaboración entre la Universidad de León y la Real Academia Española, y hoy, por lo tanto, habla a dos carrillos, habla como académico y como catedrático de León. Para mí es una satisfacción venir en representación de la Universidad de León, que colabora con la Escuela de Lexicografía Española, junto con la Fundación Planeta, con la Fundación Carolina, para que este curso, que es, consideramos un curso fundamental y con una de las proyecciones más importantes que tiene la Real Academia Española. ¿Por qué? Porque junto con ASALE se ha previsto, se ha programado hacer un curso de formación que tenga perspectivas de futuro para que nuestros alumnos y nuestras academias también en el futuro tengan la posibilidad de trabajar juntas, junto con la Academia Española, en tareas lexicográficas, tareas fonológicas, tareas ortográficas y también tareas gramaticales. Por eso este curso tiene una importancia enorme. Y la Universidad de León pues, ha querido unirse a este curso para poder dar un sustento oficial para que este curso pueda tener el valor de máster y que nuestros alumnos puedan en el futuro tener ese respaldo oficial del trabajo y del estudio que han recibido con tanta calidad en esta academia. Será un placer enorme recibirles la próxima semana en León, 2 semanas. Espero que toda la estancia vaya a ser pues, sumamente grata, como ha sido estos últimos años. Para nosotros es una alegría. Si el día que ustedes llegaron aquí, queridos alumnos, les dije que llegaba la primavera a la RAE, yo estoy seguro de que el día que lleguen a León llegará el verano. Pues serán muy bien recibidos, lo pasaremos todos muy bien. Yo les visitaré, pues, por lo tanto, serán ustedes bienvenidos y ya les doy esa bienvenida desde aquí, desde este momento. Muchísimas gracias. Ha llegado el momento de clausurar, pero no cerrar del todo, como bien saben, los trabajos de la 16ª edición de la Escuela de Lexicografía Hispánica, organizada por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española. Y lo hacemos con verdadera satisfacción por el rendimiento académico de los 18 alumnos matriculados este año. Mis palabras tienen que ser fundamentalmente de agradecimiento a las distintas entidades que hacen posible la celebración de este máster de la escuela.
al Grupo Planeta por la dotación de una parte de las becas, y si esa parte es, como nos ha anunciado doña Ana Gavín, más crecida, mejor aún, a la Fundación Carolina por la gestión de las becas y de las que financia el Grupo Planeta y de las que financia la Fundación Premios de la Real Academia Española, y, en fin, a la Universidad de León, coorganizadora del máster desde sus inicios y representado hoy aquí por don Salvador Gutiérrez, a quien tanto debe el máster en su trayectoria pasada y en su realidad actual. La Universidad de León los acogerá a ustedes durante las 2 últimas semanas del curso a partir del próximo lunes. Muchas gracias también a todos los profesores, algunos de ellos profesores de las universidades madrileñas, otros de otras universidades españolas y finalmente 3, entre los que se cuenta el secretario general de ASALE, don Francisco Javier Pérez, 3, digo, de universidades hispanoamericanas. Creemos sinceramente que con este esfuerzo de amplitud geográfica internacional y panhispánico conseguimos ofertar un máster que ninguna universidad por sí sola podría ofrecer, pues se desplazan a Madrid para darles clase los mejores especialistas en lexicografía de todo el mundo hispánico. Pero, además del profesorado universitario que colabora con el máster, desempeñan un papel fundamental en la escuela las personas que, trabajando en los distintos departamentos de la casa, en el Instituto de Lexicografía, en el Departamento de Español al Día, en el Diccionario Histórico, pasan por el aula de la escuela para darles a ustedes clases y talleres. Si algo caracteriza a la lexicografía es el ser una disciplina de carácter aplicado. Es una técnica científica en la que, por tanto, los planteamientos teóricos, aunque son necesarios, han de ir inexcusablemente acompañados de su aplicación a la praxis lexicográfica. Es decir, que enseñar lexicografía es enseñar a hacer diccionarios, y quienes mejor pueden enseñar a hacer diccionarios son justamente aquellos cuyo trabajo consiste en hacerlos. Por eso creemos que este máster es verdaderamente único entre los másteres universitarios españoles, porque su cuadro de profesores está formado más o menos al 50% por los mejores profesionales de la lexicografía, que son quienes trabajan o han trabajado en los diccionarios de esta casa, de la Academia. No puedo dejar de decir, un año más, que si hay una persona verdaderamente imprescindible para el funcionamiento del máster, esa persona es sin duda quien desde la jefatura de estudios coordina toda la labor de los profesores y hace que todo funcione a la perfección, es decir, Loreto Verdú. Ella es quien se encarga de la fase a distancia del máster, quien mantiene con ustedes un estrecho contacto electrónico durante esos meses, y luego ya cuando vienen a Madrid y a León para la fase presencial es verdaderamente el alma de la escuela, la persona sin cuyo trabajo nada funcionaría. Loreto Verdú establece día a día con los alumnos, promoción tras promoción, una magnífica relación personal, a veces diría que casi maternal, pues les soluciona multitud de problemas de todo tipo. Al darte las gracias, Loreto, creo que puedo hacerlo no solo como director de la escuela, sino recogiendo el sentir de todos los aquí presentes. Muchas gracias también, finalmente, a doña Pilar Llull, que no puede dejar de ser también alma de la escuela, porque lo es con su pasmosa capacidad de trabajo de todo lo que acontece en la Real Academia Española. Pilar Llull desempeña un papel muy importante en el proceso de selección de los becarios, en contacto con las academias de ASALE, pero también sigue muy de cerca el funcionamiento del curso una vez que éste comienza en Madrid, y tiene un particular aprecio, me consta, por el valor que la escuela representa dentro de la política lingüística panhispánica que promueve la Academia y ASALE. Este es un acto de clausura, pero en realidad el curso, como bien saben, no termina aquí, no termina todavía. Les quedan a ustedes las 2 semanas de León y les queda el trabajo de fin de máster que deben realizar después bajo la dirección de uno de los profesores del curso
y en contacto electrónico con cada uno de ellos, con su director, y que deben enviarnos en septiembre. Así pues, seguimos en contacto. Les deseo una feliz estancia en León, un buen viaje de regreso a sus países, excepto a los 2 españoles que se quedan aquí, claro es. Mucha suerte con los trabajos de fin de grado y que este curso no solo les sea útil para su desarrollo profesional, sino que vaya asociado a un recuerdo muy positivo de los meses de estancia entre nosotros. Muchas gracias. Don Darío Villanueva, director de la Real Academia, don Francisco Javier Pérez, secretario general de la Sociedad de ASALE, doña Ana Gavín, directora de Relaciones Editoriales del Grupo Planeta, don Jesús Andreu, director de la Fundación Carolina, don Salvador Gutiérrez Ordóñez, en representación de la Universidad de León, don Pedro Álvarez de Miranda, académico de la Real Academia Española y director de la Escuela de Lexicografía Hispánica, académicas, académicos, colaboradores del curso, alumnas y alumnos. Don Pedro Álvarez de Miranda tuvo la idea de nombrarme a mí, de elegirme a mí como el que tenía que hacer el discurso, la lección final de este curso de lexicografía hispánica. La verdad es que probablemente se ha equivocado, pero en fin, hay otras personas, quizá mucho más ilustres que yo, para hablar de lexicografía y de lingüística española, pero en fin, eligió un latinista. ¿Qué le vamos a hacer? Y como eligió un latinista, pues yo les voy a hablar de cultismos. Y de cultismos y especialmente de 2 sufijos que marcan el femenino. Uno de ellos es un sufijo griego, isa, trasplantado al latín, que dará en español esa, y luego el sufijo trix latino, que da en español triz o driz. Vamos, por lo tanto, con el primer sufijo, isa, que es un formante, como les decía, griego, adaptado en latín, y que después en la antigüedad tardía y el medievo sirvió para crear una serie de femeninos cultos. Fíjense, abatisa, priorisa, diaconisa, comitisa, condesa. Incluso se van a acuñar luego términos nuevos en este latín un tanto macarrónico. No digamos que es macarrónico porque lo usaron los humanistas, de modo que dejémoslo en latín. Por ejemplo, fratrisa, la hermanisa, la cuñada, que es un término horrible. Bueno, pues en las lenguas romances este isa lo adoptó el francés. El francés en este momento es la lengua que va a servir de pauta a todas las literaturas románicas. Tenemos abbés, comtés, déesses, duchesses, maîtresses, profiteresses, etcétera, 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 en francés. Y en francés este sufijo en el siglo XVI y después va a tener enorme uso. Rabelais, en su Pantagruel, se burla de este sufijo culto y se burla haciendo uso de él y acumulando términos. Cuando vean ustedes en una obra que se acumulan términos con un determinado sufijo, casi pueden estar seguros que se trata de cultismos. Pues bien, en Rabelais, en un momento dado, habla de las hembras en un país imaginario de estos curiosos, y las hembras eran unas clergés, monagés, prestégés, abbégés, évégés, papégés. Eran clergés, clérigas, monagés, monjas,
presdeses presbíteras, abeses abadesas, ebeses obispas, papeses papisas. Vean ustedes cómo acumular términos creando una sensación, un cierto efecto eufónico, porque es bonito este efecto, y al mismo tiempo un cultismo. En latín, en los documentos hispanos, en los documentos de Castilla, se emplean las dos formas. En latín, evidentemente, tenemos normalmente isa, el término abatisa, infantisa, infanta, infantisa, priorisa, y con este término es curioso que se confunde con el superlativo, este superlativo que también es superlativo latino, que es un cultismo en español y que en latín medieval no existe. En latín medieval no se dice altísimo señor, sino se dice muy alto señor. Muy alto señor. Bueno, pues entonces se confunden estos dos sufijos, isa y ísima, y entonces tenemos que a la condesa se le va a llamar comitísima, no comitisa, comitísima. O al domnus se le va a llamar también, entonces, domennissimus. Fíjense que además son superlativos de sustantivos. El superlativo se hace con adjetivos siempre, no con sustantivos. Pero en cambio aquí tenemos este tipo de formas de superlativo que después, con un enaltecimiento burlesco, se van a encontrar en la literatura nuestra del Siglo de Oro, cuando, por ejemplo, en el Quijote se habla de señorísimas, que es lo más culto que se puede hacer, señoras, pues señorísimas, o hablar escuderísimo, dueñísima, o cuando Góngora habla doctorísimo señor, o casildísima, a doña Casilda llamarla casildísima, ¿no? Bueno, entonces, existe, por lo tanto, este isa, pero realmente la forma vulgar será esa, que es la forma fonética. Pero, curiosamente, en español siguen conviviendo las dos formas, isa y esa. Vamos a ver un poco ahora en los diferentes autores cómo la correlación entre estas dos formas. Berceo, por ejemplo. Berceo usa solo una vez el término abatisa, que es puramente latino, ¿no? Pero las demás formas son abadesa, prioresa, que después con esta prioresa se va a formar la forma priora. En los demás, es curioso que en los demás, en la Edad Media, en la historia troyana, en Helena y María, en el libro de Apolonio, las formas que tenemos ya son en esa, no existen formas en isa. Abadesa, condesa, cotaicesa, la señora de un soldado, la compañera de un soldado. Deesa, la diosa, hemos visto antes en francés déesse. Pues aquí tenemos la forma de esa, que es evidentemente una forma tomada del francés. Diablesa, duquesa, juglaresa y monaguesa, por monja. Alfonso X, sin embargo, emplea las dos formas. No voy a hablar y repetir formas en esa, sino las formas en isa, que son plenamente latinismos. Otra vez, Etiopisa, la mujer de Etiopía, o en un término que es muy curioso porque este es un barbarismo total.
El barbarismo lo he hecho yo ahora. De modo que, fíjense que tenía que ser pi con P solo, y luego la aspirada, pitonisa, y es la serpiente pitón, la que mata a Apolo en el santuario de Delfos. Bueno, pero aquí tenemos entonces este juego de que hay una P y después una aspirada. Resulta que en latín medieval en vez de hacer esta P y luego la aspirada, se va a aspirar la P. Con lo cual tenemos una forma, en realidad, fitonisa, y es la que tenemos después en castellano medieval. En vez de pitonisa, que es lo que esperaríamos, tenemos fitonisa, con PH y pronunciado después, evidentemente, como F. Lo mismo ya seguimos teniendo en los demás autores, que son autores más o menos cultos, el tipo, por ejemplo, del Marqués de Villena, que sigue usando las dos formas, esa, isa, o Santillana, que incluso Santillana hace formas como heleno, el femenino, helenesa, o atenesa, exactamente como todos estos nuevos que aparecen, el tipo de duquesa o princesa. En los 2 siglos siguientes siguen alternándose sin problemas los 2 sufijos. A la mujer de un cargo público, como el alcalde, se la va a llamar la alcaldesa. En Gutiérrez Díaz de Gámez, por primera vez, él tiene contacto incluso hasta amoroso, con una almirantesa. Es un término rarísimo y como él tampoco sabe muy bien cómo designar a esta almirantesa, otra vez la llama con un galicismo almiralla. Y después, fíjense cómo Alarcón, en el siglo XIX, en el final de Norma, pues hay un escandinavo jarl que esconde, y este hombre deriva jarlesa, la condesa escandinava, en el final de Norma. De modo que el problema es que la duplicidad de formas, esa, isa, viene a ser un inconveniente para la efectiva implantación del sufijo. En francés y en italiano solo hay una forma, es y esa, y el sufijo funciona perfectamente. En español, quizá por esta duplicidad de formas, impide que el sufijo realmente arraigue. Y así, por ejemplo, en vez de alcaidesa, del alcalde o alcaide, Calderón, en el alcalde de Zalamea, usa alcaida, que es, en realidad, sí, en este caso, es un término un tanto rústico. Estamos en Zalamea, no lo olviden, pero tenemos este alcaida extraño. Arraiga, en vez de infantisa, tenemos el término infanta. El posible doctorisa o doctoresa
es reemplazado por doctora. Y, como he dicho antes, en vez de priorisa o prioresa, tenemos priora. De modo que en la actualidad, ¿qué queda de las formas, de todas estas formas de la Edad Media? Pues realmente muy poco. Según nuestra gramática, hoy lo que subsiste es pitonisa. Acuérdense de este fitonisa medieval. También parece haber caducado poetisa. Ahora las propias poetas hablan de poeta y no de poetisa. Les parece un término un tanto cursi, ñoño, esto hablar de poetisa. Y fíjense que el término ta, de poeta, era exclusivamente masculino en un principio. Es un término, es un nombre de agente, es exclusivamente masculino. Bueno, el femenino sería poetria, en latín, poetria. Bueno, el hecho es que suena este ta, aunque sea muy masculino, suena muy feo, y entonces las poetas se hace femenino, ¿no? Pero fíjense, yo creía que ya estaba pasado diaconisa, lo usa todavía Unamuno, pero claro, ahora las mujeres van a tener probablemente órdenes sacerdotales, con lo cual se empieza a hablar de que puede haber diaconisas, en vez de diáconas, que sería lo más lógico, diácono, diácona, ¿no? Pues, pero se utiliza y se exhuma el término diaconisa. Profetisa y sacerdotisa, quizá. Pero, y después los términos en esa, para designar los arcaizantes títulos nobiliarios, archiduquesa, baronesa, condesa, duquesa, etcétera, etcétera, y algunos animales, el femenino de tigre, tigresa, pero pasaron a la historia, creo yo, toda una serie de términos en esa que todavía se usan en autores del siglo XIX y del siglo XX. Por ejemplo, albeitaresa, que yo creo que para ustedes les resultaría absolutamente desconocido. Lo usa Baroja en el Escuadrón del Brigante. Canonesa, la diablesa. Dogaresa, la mujer del dogo, usado por Blasco Ibáñez. Juglaresa. Valle Inclán usa faunesa, la mujer del fauno, una invención total. Y Ortega usa satiresa. Ahora empezamos a hablar de un no menos feo, lideresa. A partir de líder, la mujer que va a ser un líder, la lideresa. Y también se habla de la jequesa, como nos vienen estas mujeres de los jeques árabes, pues tenemos que designarlas y llamarlas jecas, pues sería un poco feo, pues jequesa. Y es curioso cómo tenemos esta forma en isa, pero se crea un iso femenino, esta vez con un valor evidentemente irónico en algunos casos. Hortelano y Domenchina hablan de pitoniso, el pitoniso. Existe la pitonisa, pero también existe el pitoniso. Neruda, en cambio, y aquí sí es claro la ironía, habla de poetisos. Aquí está hablando de poetastros y en vez de hablar de poetastros usa el término poetisos. Pues bien, vamos ahora a hablar del sufijo trix. Del sufijo trix, que en latín sería el femenino de tor, imperator, imperatrix, ¿no? Todavía hoy decimos emperador, emperatriz, actor, actriz. Es un término que ya en latín empieza a dar problemas. Efectivamente, en Virgilio
Es decir, un autor de la época absolutamente clásica. No estamos hablando de un poetastro del siglo VI después de Cristo, ni nada de esto, ¿no? En Virgilio aparece usado ya Victricia arma. Tenemos Victor Victrix. Victrix es femenino, pero arma no es un femenino, es un neutro. Victricia arma. Armas vencedoras. ¿Cómo explicar este Victricia arma? Pues porque el neutro tiene un valor colectivo que lo aproxima al femenino. Después, evidentemente, acuérdense que de folium tendremos folia, y este folia, hoja, indica toda la hoja del árbol, no una hoja en concreto. La hoja de los árboles puede ser el conjunto de un árbol frondoso, ¿no? De modo que ya, como ven, empieza a haber una desviación de la norma, acercarse este sufijo trix a otras formas que no son solo femeninas en época clásica. Con lo cual, evidentemente, si en la época clásica ya tenemos un Victricia arma, después tendremos toda una serie de ejemplos usados de mala manera. En el año 862 se reúne en Córdoba un concilio para condenar al abad Sansón. En este concilio se le dice que él es más bien un idólatra que un verdadero cristiano. Ahora bien, en vez de decir idólatra, lo llaman idolatrix, pero idolatrix es un femenino. Tenía que haber dicho idolator. Idolator. De modo que fíjense cómo no hay para estos obispos reunidos en Córdoba, no hay diferencia entre trix y tor. Utilizan trix porque es lo más fino. Es lo que ellos no saben muy bien qué es. Pues como es lo más raro, utilicemos lo más raro, que siempre será más culto. En León, en el 954, tenemos un tal Julián que dice que es como Pecatrix, dona una cantidad de cosas a un monasterio. Pero Pecatrix, como pecadora, ¿no? Es un pecador, como un hombre que ha cometido pecado. Y después tenemos, que esto es muy curioso, una suscripción de un beato, en la cual aparece la siguiente. Bueno, se lo voy a poner tal como está sin separación de palabras. En la suscripción dice Ende pixtris fratere meterius inveni portum volumine. Bueno, claro, cuando los comentaristas comentan, se encuentran Ende pintrix fratere meterius, dicen pintrix es un femenino, con lo cual Ende será una mujer, y tenemos entonces
ende Pintrix y un fraile Emeterio que también interviene en este volumen. De modo que, claro, es precioso porque encontramos por primera vez a una mujer haciendo miniaturas en los conventos. Como pueden ustedes comprender, a mí siento mucho tener que borrar a esta fantasmal ende del catálogo de las mujeres ilustres. Evidentemente, no hay que cortar así, sino hay que cortar en, que sería, he aquí como de Pinstrix frater Emeterius, y el de Pintrix es el pintor, el miniaturista, fray Emeterio, quien encontró puerto para este volumen. Otra vez, por lo tanto, vemos como Trix, usado, como tantas y tantas veces, como un sufijo masculino en vez de femenino. En el poema de Miocid, evidentemente, no existe triz ni driz. En su lugar, el poeta, el juglar, emplea dor, espada tajador, hierros tajadores, cinchas duradores. En las glosas silenses sí aparece meretrice, con la explicación en el texto dice mulier quae enoquinium exercuerit, una mujer que ejerce la prostitución, glosa, meretrices. Pero esto es un latinismo, esto es de verdad una glosa en castellano medieval, pues no, es un latinismo puro y duro. Fíjense, claro, en el poema de Alejandre sí se dice fillo de meretriz para evitar putana, evidentemente. Pero cuando tiene Alfonso X, cuando tiene que traducir mulieres meretrices, habla de mujeres del siglo. Y todavía la palabra en el siglo XVI es una palabra que es latina. Por ejemplo, cuando la usa Lope, meretriz está asociada al recuerdo de Plauto. Cortesanas meretrices de las que pintan sus comedias Plauto. O bien del asno de Apuleyo, cuando dice un pollino, oh meretriz, asno de oro, meretriz. O bien los lances del martirologio, esto sí, libró a la Virgen Lucía de ser llevada al lugar inmundo de las meretrices. Covarrubias, todavía sentencia, es nombre latino y no castellano. De modo que cuando vemos este meretrices en las glosas silenses, no es un latinismo, digo, no es una palabra, no es una glosa castellana, es pura y simplemente un latinismo. Berceo, un hombre que sabía latín, duda en el empleo de este dor y driz. Por una parte sí usa triz o driz, emperadriz, pecadriz, pero también utiliza ese dor femenino. Compañera es nuestra, en nuestra morador. Vive con nosotros, nuestra residente. Santa María Egipciaca fue pecador mucho. Recuérdense que en Urraca, la Trotaconventos, en el libro de Buen Amor, ruega en su epitafio al viandante que por mí pecador un paternoster diga. Y ya tenemos alma pecador. Se usa sabidor, también aves cantadores y el sufijo dora ya. No solo dor y driz, sino dora, que es la forma que va a prevalecer. Pecadora sin mesura, se llama en otra ocasión a María la Egipciaca. El sufijo triz se aplica normalmente en la corte a dos mujeres,
a la dama de más alto rango, a la emperatriz, pero también en el ámbito familiar al ama que da pecho al niño, a la nodriz. En un principio nutriz, el término más latino, y después ya nodriz. Y después, con una hipercaracterización, a nodriz se considera que todavía no es demasiado femenina y se le añade una A, nodriza, cuando ya con driz estaría dicho que es un femenino. Fíjense cómo este carácter arcaizante del sufijo trix se pone de manifiesto en que no se utiliza con animales hembras. Las aves son cantadores, las moscas mordedores, la golondrina mucho gorjeador, el ave gritador. No se utiliza este driz con animales. Y cuando Alfonso X tiene que traducir algo que en latín tiene este sufijo, dice criadora y nodrecedora en vez de nutrix, ayudadera en vez de adiutrix, y así sucesivamente. Pero el italiano, en cambio, no. En Italia el sufijo trice es un sufijo usadísimo. Fíjense, por ejemplo, y otra vez verán cómo tenemos una acumulación de términos. En el Corbaccio de Boccaccio, nada más comenzar, tenemos passione accecatrice dell'animo, disviatrice dell'ingegno, ingrossatrice, anzi privatrice della memoria, dissipatrice delle terrene facoltà, guastratrice delle forze del corpo, genitrice dei vici e abitatrice dei vacui petti, sormellitrice dell'umana libertà. Todo esto es realmente una apabullante demostración de formas en trice. Otra vez está jugando Boccaccio con nosotros. Pero claro, si el italiano tiene trice y los poetas en el siglo XV van a imitar por el influjo italiano a Petrarca y a Dante, pues evidentemente empieza a aparecer en nuestros poetas las formas en triz. Y así lo tenemos en Villena. En Villena tenemos toda una serie de formas en trix, factrix, consejadriz, fautriz, venadriz, pero también utilizado de mala manera. Fíjense, órganos adyutrices. Los órganos serían adyutores o ayudadores, pero no adyutrices. O bien miserable y pecadriz estado. Pecador, esperaríamos. Mena sigue usando dutriz, ductrix, el femenino de dux. Ultriz, vengador. Venatriz, cazadora. El fracaso del sufijo en el siglo XVI se documenta de manera paladina en el vocabulario de Cristóbal de las Casas. En Sevilla publica un diccionario italiano español y en este diccionario fíjense cómo las formas en trice italianas están traducidas por la forma en dora. Cacciatrice, cazadora. Conservatrice, conservadora. Corruptrice, corrompedora, y así sucesivamente. A comienzo del siglo XVII, un grandísimo poeta dice que no existe en castellano emperatriz. Claro, es Lope de Vega. Lope de Vega le han criticado porque ha usado una vez emperadora. Emperadora normalmente es un término que está casi relacionado con el flamenco. La emperadora es la emperadora pues del baile o del cante, ¿no? Bueno, pues este femenino, que ya había sido usado por Talavera, lo vuelve a usar Lope.
Y entonces la gente le critica, pero ¿cómo usted utiliza emperadora, un hombre tan ilustre? Y él se defiende de la siguiente manera, hablando de emperatriz: no hay tal voz, como se ve, por ejemplo, sino que la curiosa bachillería ha latinizado con aspereza lo que tiene en su lengua con blandura. Emperatriz ha dado causa para que a la embajadora llamen embajatriz, y a la tutora de sus hijos tutriz, de donde se sigue que la cantadora llamemos cantatriz, a la habladora hablatriz, y de ese moro se esquenta alia. 1000 cosas más. Como se ve, Lope de Vega intentó decir que no existía ese sufijo en castellano. Y sin embargo, sí, existe, y lo tenemos en formas de aquella época. Curatriz, efectriz, embajatriz. Probablemente este embajatriz va a dar pie después, es casi contemporáneo de ambassadrice en francés. Encantatriz, nutriz, pecatriz, obstetriz, cuadratriz, saltatriz y luego la fuerza motriz. Al haberse producido este hiato entre la lengua culta y la lengua vulgar, se comprende que muchas veces este sufijo triz se utilice con un valor irónico. Así, por ejemplo, en Tirso de Molina y en Cervantes, por ejemplo, en la ilustre Fregona, y fíjense cómo en el título es Fregona, pero después se la va a llamar fregatriz, que es una cosa como mucho más elevada. Jabonatriz, usado por Tirso. Entre floridos matrices condujo jabonatrices. Lavatriz en vez de lavandera o lavadora, ¿no? Limpiatriz. Vaciatriz en vez de vaciadora. En el siglo XIX, el mundo del teatro, sí, usando tecnicismos foráneos, impuso nuevos femeninos. Acuérdense que se había burlado de este cantatriz. ¿Ya hablaremos alguna vez de cantatriz? Pues sí, se habla de cantatriz en el siglo XIX, Larra. O una cantatriz fue en esta obra, el final de Norma de Alarcón, Brunilda. También se va a usar, sin embargo, en vez de cantatriz, cantarina, cantora, cantante. Pero tenemos actriz, también usado por Larra y por Galdós. Y la alta burguesía tiene sus institutrices para los niños. La pasión filantrópica crea damas protectrices. Y otra vez, la Pardo Bazán utiliza, en vez de fregona, fregatriz. Y yo creo que aquí voy a terminar esta conferencia, esta pequeña charla, en la que he intentado hacerles ver cómo los sufijos, estos sufijos isa y triz, no llegaron plenamente a incorporarse al castellano. Fueron tímidos intentos que no llegaron a cuajar realmente arraigar plenamente en la conciencia nuestra y, sin embargo, es curioso cómo, y esto sí me gustaría terminar con ello, cómo la forma en A, esta forma que habíamos hablado antes en Ta, que era plenamente masculina, por el hecho de terminar en A, va a ser utilizada siempre como un femenino. Profeta. No hay cosa más terrible ni más, digamos, masculina que el profeta en el Antiguo Testamento. Y sin embargo,
en la facenda de ultramar, nos encontramos que por el hecho de terminar en A, no se hablará de el profeta, sino de la profeta. Y así, preso estas profetas. Aplegós una profeta al rey de Samaria. Las profetas falsas. En latín se dice pseudoprofetae, las profetas falsas. Osé, la profeta. Y exactamente igual con patriarca. En este caso, por terminar también en A, la patriarca. De ahí, y ahora comprenden también muy bien por qué después la poeta fue acogida por las mujeres y sentida como un femenino totalmente. Pues nada más, muchísimas gracias, espero que el curso haya sido muy provechoso y en León, y vamos a terminar porque en León no llegará el verano ha llegado ya y cuanto más estemos aquí, más calor pasaremos. Con lo cual, pásenlo ustedes muy bien en León y aprovechen que corre allí un viento por la tarde que está muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Gil, por este broche de oro al curso en su ciclo madrileño, en el ciclo que se ha desarrollado durante 2 meses y medio aquí en la sede de la Real Academia Española y que va a tener su inmediata continuación en la Universidad de León. Efectivamente, como nos recordaba el director del curso, luego vendrá ese último paso, el trabajo del fin de máster, bajo la tutoría del profesor designado en ese caso. El curso ha llegado a su 16ª edición y es de justicia comenzar agradeciendo la contribución de las instituciones o de las empresas que han hecho posible esta continuidad y especialmente la realización de la edición que hoy clausuramos. Hemos pasado un momento difícil, complicado, por cuestiones financieras. Esto no quiere decir que ya estemos en el mejor de los mundos posibles, pero hemos capeado el temporal y estamos remontando el vuelo, como demuestra el hecho de que este año ha habido 3 alumnos más que en el año anterior para el curso de la Escuela de Lexicografía Hispánica. Tenemos además 14 países representados, 13 de ellos hispánicos y también una alumna procedente de China, lo que no deja de ser un dato muy interesante. Agradezco, pues, y quiero que así conste desde el principio de mi intervención, a la Fundación Carolina, que siempre nos ha acompañado en esta empresa y que es un instrumento, lo he podido comprobar in situ hace poco, tal y como don Jesús Andreu recordaba, en los Estados Unidos es un instrumento de extraordinaria eficacia para las tareas que implican el mantenimiento de la llama viva del español y de la cultura hispánica en el mundo. También mi gratitud más profunda al Grupo Planeta y a la Fundación Lara, que sé que está haciendo esfuerzos para no solo mantener, sino incrementar el apoyo que nos viene dando desde siempre. En fin, se trata de una empresa y de una fundación íntimamente ligada a los trabajos y los días de la Real Academia Española. Muchas gracias, Ana. Y también a la Universidad de León, porque ella es la que nos ha permitido y nos permite otorgar un título de validez académica. La Real Academia Española no puede emitirlo, como tampoco ASALE tiene autoridad para ello, y con la Universidad de León, y gracias a los buenos oficios de nuestro académico Salvador Gutiérrez, que además es el director del Departamento de Español al Día en nuestra casa, hemos encontrado esta magnífica salida que beneficia sobre todo a los alumnos. Pero la gratitud sería incompleta si no precisamente insistiera en lo que significa la anuencia de los alumnos. Este curso no tendría sentido si no hubiera quien quisiera hacerlo.
independientemente de que para ello haya una beca disponible o no. En este año, por ejemplo, ha habido 8 estudiantes matriculados por su cuenta, ya que no había, en fin, becas suficientes para atenderles a todos, aunque tenían méritos sobrados para ello. Efectivamente, sois la justificación de la existencia del curso y tenéis además una función que cumplir una vez terminado el periodo lectivo realmente muy importante. Yo estoy seguro de que habéis recibido la información que esperabais encontrar, también el ejemplo de la maestría de los profesores, que habéis encontrado calor humano en la atención que Loreto, que Pilar Juli, que la Academia os ha dado, pero me gustaría que además de todo ese beneficio, ese capital que os llevaseis una chispa reforzada de entusiasmo por la lengua que compartimos, o, en el caso de nuestra compañera china, la lengua a la que ella también se ha adherido por decisión propia. Efectivamente, tenemos que ser sabios, eruditos, tenemos que ser técnicamente personas bien formadas, pero en esto una chispa de adhesión, de entusiasmo. Entusiasmo etimológicamente significa endiosamiento. Eso es absolutamente imprescindible. Y lo que sí puedo deciros es que, en mi opinión, esto merece la pena. Es decir, el español es hoy una causa que merece, no diré ser defendida, porque entonces parecería que está muy acosada, no, que tiene todo el derecho a ser promovida, a ser suscrita, a ser enriquecida por las aportaciones de las nuevas generaciones que vosotros representáis. Recientemente he estado en Honduras y allí he podido comprobar cómo antiguos alumnos, antiguas alumnas, para decirlo quizás de manera más precisa, dado el perfil de las personas a las que me refiero, antiguas alumnas de la escuela han continuado vinculadas a los trabajos académicos, incluso a veces a través de las becas de cooperación, que son una posibilidad magnífica para que esas academias hermanas incrementen con savia nueva sus recursos humanos, lo cual es absolutamente imprescindible. Pero también don Jesús Andreu ha hecho mención a un reciente encuentro en el que hemos coincidido en San Antonio, Texas, y allí pudimos detectar el interesantísimo fenómeno que se está produciendo en aquel gran país con la lengua española, a pesar, por supuesto, de que no soplan vientos políticos favorables desde la llegada de la administración Trump. Pero lo que detectamos allí es un fenómeno que vosotros, como lingüistas, comprenderéis muy bien, y es que el español en los Estados Unidos durante mucho tiempo ha ocupado el lugar de lengua B en una estructura diglósica. Y hoy lo que está ocurriendo en Estados Unidos es que el español está dando el salto a ser también lengua A, que mira de tú a tú a la lengua inglesa, con la que no quiere competir, por supuesto, sería absurdo, pero que por el reconocimiento social, político, económico, cultural, deportivo, etcétera, de la comunidad hispana, está perdiendo el estigma de lengua desfavorecida, de lengua menor, de lengua B, por decirlo en la terminología exacta de los lingüistas. Y ayer estuve en Dublín, en el Trinity College, en una reunión precisamente sobre la lengua española, y en aquel lugar tan próximo al Reino Unido, se estaba comentando mucho la noticia de The Guardian y de The Times, que han propalado la información del British Council de que el español ya se está convirtiendo, sin duda alguna, en la segunda lengua de estudio a todos los niveles en el Reino Unido, lo cual es también un dato de extraordinario interés. Y finalmente, si fuera necesario estimularos y animaros para que continuarais en la tarea, yo añadiría otro dato, y es que desde hace 2 meses
las autoridades chinas han decidido incorporar el español como lengua de enseñanza secundaria en ese inmenso país. Eran el japonés, el ruso y el inglés, y a partir de ahora se va a añadir el español, lo que proporciona unas posibilidades verdaderamente extraordinarias, de manera que nuestra compañera que procede de China, pues creo que ha tenido muy buen olfato porque se ha sabido adelantar a los acontecimientos. Como estamos en un mundo muy futbolístico, ha visto la jugada y ha dado el paso que correspondía dar. En septiembre vamos a ir a Shanghái precisamente para firmar un convenio muy importante con la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái para la difusión en aquel país a propósitos educativos fundamentalmente, de un instrumento de que seguro que habéis oído hablar, y si no os pido que entréis en él a través de nuestra página web, que es el Enclave RAE, una plataforma de servicios lingüísticos que no hemos encontrado hasta ahora a ningún experto que nos haya dicho que hay algo semejante en cualquier otra lengua, y que es algo que a la Real Academia Española le ha llevado a hacerlo 305 años, es decir, que ha sido una tarea demorada en el tiempo, pero que ahí está y que constituye esa gran apuesta que entre todos estamos llevando adelante de servicios para los nativos digitales, para la sociedad digital, y en esa tarea es necesario que intervengan agentes activos, convencidos y entusiastas, y nada desearía más que todos vosotros, que todas vosotras fueseis a partir de vuestra asistencia a este curso y la titulación que vais a recibir si hacéis bien el máster, el fin de máster, que os convirtáis en agentes activos de esta empresa que se llama El Español y de los instrumentos a la altura de la sociedad digital en la que nos encontramos, de que ya disponemos gracias al trabajo en gran medida de quienes os han precedido, los lexicógrafos, y quienes también os han enseñado. Queda pues clausurado el 16º curso de la Escuela de Lexicografía Hispánica. Os deseamos una fructífera estadía en León, un buen regreso a vuestros países cuando tengáis que regresar a ellos, y también el mayor acierto y tino en la elaboración de ese broche de oro que será el trabajo de fin de máster. Muchas gracias.